empecemos viendo fundamentalmente lo que es en dermatología, ¿no? Lo que es las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Entonces, ¿qué es lo típico de las lesiones? Entonces vamos a ver que las lesiones primarias suelen ser macroscópicas. Entonces, estas lesiones son típicamente lesiones macroscópicas. Hay lesiones que después vamos a ver que son microscópicas. Son lesiones macroscópicas, son lesiones que se puede ver a simple vista y es básicamente la descripción de este tipo de lesiones que van a ser o sólidas o líquidas, ¿ok? O sólidas o líquidas. Y entonces vamos a tener que en las lesiones sólidas vamos a tener simplemente el cambio de color, la mancha, la mácula, ¿ok? Lesión pequeña, la mácula menor o igual a 1 centímetro. Recuerden que el corte es 1 centímetro, siempre acuérdense entonces, y de ahí cuando es mucho mayor de 1 centímetro se llamará parche, ¿ok? Las lesiones maculares pueden ser por su origen vasculares, pigmentarias, etcétera, ¿no es cierto? De ahí vamos a tener ya las lesiones que tienen una elevación, ¿no? Una lesión pequeña, elevada, pero sólida, que aún no sobrepasa 1 centímetro. Esa es la típica lesión, la más frecuentemente vista, la pápula. La clásica pápula, que en todo proceso inflamatorio suele aparecer una pápula, ¿ok? Mientras que si esta lesión se hace más extensa, se llama placa. Muchas veces se forman placas, ¿no? Cuando se unen varias pápulas, especialmente en variantes de la urticaria. Entonces vamos a tener la placa. Entonces tenemos pápula y placa, sobre todo la pápula. De ahí vamos a tener, ¿no? Esta es la lesión macular, pigmentaria, y lesiones muy parecidas a las pápulas, pero que tienen un centro pálido, ¿no? Una variante de la pápula se llama el abón. Acuérdense siempre, el abón. Y el abón es característico de la urticaria. Y es una lesión muy característica donde el borde es eritematoso, el centro suele ser ligeramente pálido. Los abones son clásicos de la urticaria, hipersensibilidad tipo 1, siempre recordar eso. Ahora, otras lesiones sólidas, más elevadas y que ya incluso van hacia la dermis, es el nódulo, y lesiones muy pequeñas de menos de 0,5 son las lesiones petequiales. Recordar que en las lesiones primarias también tenemos las lesiones llamadas líquidas, con contenido. Entonces, la más característica de las lesiones líquidas, y es menor de 1 centímetro, es la típica vesícula, las pequeñas vesiculitas. Siempre recordar, vesícula, con qué lo asocia. Lo asocia rápidamente con herpes, ¿no es cierto? La lesión, la vesícula herpética, clásica vesícula herpética, el herpes zóster, de la varicela inicial, de la herpes simple, del herpes 2, entonces la lesión vesicular, menos de 1 centímetro, llena de líquido claro ceroso, ¿ok? Mientras que la ampolla, o también llamado bula, la ampolla, ¿ok? O bula o flictema, la ampolla tiende a ser fundamentalmente de mayor tamaño, de 1 centímetro, y llena también igual de líquido. La bula generalmente corresponde, pueden ser tensas o no tensas las bulas. Recuerden que la bula tensa es típica del pénfigoide y la bula no tensa es típica del pénfigo. Después lo vamos a volver a repetir, ¿ok? Entonces la ampolla o bula más de 1 centímetro generalmente es un desprendimiento intraepidérmico o de toda la epidermis. Acordémonos siempre de eso. Enfermedades ampollares clásicas, el pénfigo y el pénfigoide, ¿ok? Mientras que después vamos a tener, si estas lesiones tienen un contenido purulento, se llama ya pústula. Contenido de pus, colección de pus, colección pustular. Y si este contenido de pus, ¿no?, está alrededor de un folículo piloso, se denomina forúnculo. Muchos abscesos interconectados se denominan carbunco, ¿ok? La lesión quística es la lesión gruesa alrededor del absceso. Veamos ahora lo que ya son las lesiones microscópicas. Lesiones microscópicas. Las lesiones microscópicas corresponden fundamentalmente a algunas patologías que vamos a poder describir en forma más precisa justamente
viendo a unas imágenes. Por ejemplo, la esponjiosis, que en realidad es esto que ven ustedes acá. Esta esponjiosis es fundamentalmente un edema intracelular. Este es típicamente, lo que ven ahí, un edema intracelular típico de los eczemas. Tenemos entonces también lo que es la acantolisis. La acantolisis es la ruptura, ¿no? La ruptura de puentes intracelulares epidérmicos. ¿Dónde están esos puentes? Generalmente a nivel de la capa espinosa. Siempre recordando, la piel tiene basal, espinosa, granulosa, córnea. Y algunas tienen, ¿no?, el estrato albo, que se ve básicamente en plantas y palmas, ¿no? Pero es basal, espinoso, que es donde están, se llama espinoso porque ahí están justamente los desmosomas que unen la piel. Granuloso, porque ahí están los gránulos, ¿no?, lo de queratina, ¿no?, los cuerpos de Horland, y por último la capa córnea. Entonces se desprende la capa, en la acantolisis se desprende esta capa, básicamente es típico del pénfigo. Miren cómo se rompe a nivel de la capa espinosa, los desmosomas, rotura, ¿no es cierto? Rotura de las uniones intraepidérmicas clásicas, en el caso, por ejemplo, del pénfigo, ¿no? Típico del pénfigo. O tenemos otro tipo de lesiones, por ejemplo, la lesión en la cual lo que va a suceder fundamentalmente, ¿no?, es un engrosamiento, pero de la epidermis. Miren cómo la acantosis, a diferencia de la acantolisis, acá lo que se incrementa no es la capa córnea, ¿ok? No es la capa córnea. Lo que se incrementa acá es la epidermis, a excepción de la córnea. Y estos suelen ser típicos de los papilomas. Papilomas, verrugas. Entonces la acantosis es un incremento de las capas por debajo de la córnea. Es un engrosamiento de la epidermis, ¿no?, sin compromiso de la córnea. Entonces, este es no córnea. Doctor, y cuando lo que se incrementa es la córnea, cuando lo que se incrementa es cuando se incrementa la córnea, eso significa queratosis, ¿ok? Esa es la típica hiperkeratosis. Hiperkeratosis. Ojo que las hiperkeratosis pueden ser paraqueratósicas, por ejemplo, como es típico, ¿no?, por ejemplo, en la psoriasis. La hiperkeratosis clásica, ¿cuál será? El líquen, ¿no?, la lesión liqueniforme, ¿no?, la lesión por rascado excesivo. Pero la paraqueratosis será típico de ¿quién? La paraqueratosis, o sea, la hiperkeratosis clásica es simplemente el aumento de la capa córnea. Recuerden que la capa córnea tiene células muertas. Esa es la hiperkeratosis clásica. Pero ¿cuándo se denomina paraqueratosis? Se denomina paraqueratosis cuando lo que se incrementa tiene células vivas. ¿Y eso es típico de quién? Ese es típico de la psoriasis. La paraqueratosis es la lesión típica psoriática. Ok. Entonces miren cómo diferenciar. Cuando se incrementa la córnea, hiperkeratosis. Cuando incrementa la epidermis, a excepción de la córnea, o sea, las otras tres capas, basal, especialmente espinoso y granuloso, eso se llama acantosis, papilomas y verrugas. Los coilocitos es algo solamente para diferenciarlo. Ojo, son lesiones virales típicas por virus de papiloma humano, con núcleos redondeados, como vemos en la imagen. Y la exocitosis, ¿no es cierto? La exocitosis fundamentalmente está alrededor de lo que es la migración de células inflamatorias. Vamos a ponerlo con rojo mejor, ¿ok? Son células inflamatorias características, ¿no? Y se producen a veces, ¿no?, acúmulo de células inflamatorias, macrófagos a ese interior. Recuerden que no hay macrófagos, es en el estrato espinoso, donde uno a veces puede encontrar células de Langerhans, pero acá vas a encontrar infiltración de acúmulos de macrófagos, ¿no?, característicos como los que se ven a nivel de la psoriasis, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí se puede ver este tipo de lesiones, la exocitosis, es decir, células inflamatorias, sobre todo macrófagos, ¿ok? Sobre todo macrófagos. Veamos ahora lo que son las lesiones, ¿no? Básicamente secundarias. Entonces, las lesiones secundarias. En las lesiones secundarias, que uno puede hacerse ya por efecto del daño hacia la piel, por ejemplo, siempre recordar la atrofia, ¿no? La atrofia, la presencia de escamas o de escaras. Entonces, hay lesiones efímeras como las escaras, donde básicamente la piel se desprende, hay un desprendimiento de la piel, ¿no? Entonces las escaras, generalmente la piel se libera, se separa, ¿no? Se desprende, o también efímeras, estas lesiones se llaman efímeras. También tenemos la costra como otra lesión característica. En cambio, la atrofia es básicamente cuando algunos componentes de la piel disminuyen en su grosor o desaparecen, ¿no? La ausencia de algunos componentes de la piel se ve de esta manera, adelgazada, hundida. Entonces, pérdida de componentes de la piel. Más bien, habíamos dicho cuando esta piel, ¿no? se vuelve gruesa por frotación. Generalmente la lesión ahí será hiperqueratósica, la lesión microscópica. Entonces eso se va a llamar liquenificación. Ahorita vamos a ver justamente que cuando uno tiene un proceso inflamatorio, suele aparecer, ¿no? Suele aparecer todo un proceso, ¿no? Hacia la cronicidad, ¿no? Se refiere a eso, hacia la cronicidad, la liquenificación. Primero hay eritema, después pápulas, vesículas, ¿no? Y eso va a ir progresando después hacia la liquenificación, que ya es la inflamación crónica, donde va a haber hiperqueratosis, engrosamiento, incremento de la capa córnea, la liquenificación. Veamos ahora justo lo que estábamos viendo, conversando, que es las dermatitis endógenas. O sea, ¿qué cosa es una dermatitis? Una dermatitis se refiere a un eczema. Entonces vamos aterrizando ese término. Eczema es sinónimo de inflamación de piel, dermatitis. Las dermatitis pueden ser, ¿no es cierto? Pueden ser endógenas o exógenas. Entonces es interesante, los eczemas o dermatitis pueden ser endógenos, como en este caso, ¿no? Las dermatitis endógenas, que son básicamente de generación alrededor de nuestra propia expresión genética, ¿no? Son enfermedades propias por hipersensibilidad, etc. Y los eczemas exógenos, que vamos a ver después, que tienen que ver fundamentalmente con lesiones infecciosas y no infecciosas. Las lesiones exógenas pueden ser infecciosas y no infecciosas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros dermatitis por infecciones. Generalmente, por ejemplo, ¿qué infecciones? Infecciones bacterianas, micóticas, incluso parasitarias, ectoparásitos, ¿no? Y podemos tener no infecciosas, ¿no? Vamos a tener inflamaciones, toxicodermias se llaman exógenas. Mientras que las dermatitis endógenas son fundamentalmente dos las que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver la dermatitis atópica, en primer lugar, dermatitis atópica, que es la más frecuente de las dermatitis que se ve en el ser humano. Llega a afectar hasta el 25% de la población y empieza muy temprano. Y la otra es la dermatitis seborreica, que suele molestar mucho en el sentido, sobre todo, hacia lo que es, ¿no? La visión, o sea, el verse bien, el verse mal, ¿no? O sea, es sobre todo cosmético, porque realmente la dermatitis seborreica no causa muchos síntomas, pero sí es cosméticamente muy, muy fea. Entonces,
vamos a ver estas dos dermatitis, sobre todo la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica. Antes de eso, vamos aterrizando la idea que decíamos. Un proceso eczematoso puede ser, cuando es agudo, ¿cómo lo llamaremos? En ese momento lo que va a predominar es el eritema. Entonces vamos con ese proceso. Lo que uno ve, sobre todo en la primera etapa, es eritema intenso. Y ahí nomás el eritema va a generar exudados. Generará exudados, vesículas, pápulas, exudados, todas las lesiones agudas. Toda esta etapa es aguda, ¿no es cierto? Toda esta etapa será aguda. Mientras que de ahí vamos a tener, ¿no?, lo que ya es la etapa subaguda. En la etapa subaguda vamos a tener descamación. Entonces, cuando nosotros veamos que una lesión ya es descamativa, es una etapa subaguda. Entonces, de ahí viene la descamación. Esta es la etapa subaguda. Y cuando esta ya se cronifica, se va cronificando, entonces viene la liquenificación. Perdón. Un pequeño problema con vamos ahí. Liquenificación. La liquenificación ya es la etapa crónica. Y yo quiero que esto le tengan mucha atención, porque a veces uno no se acuerda, porque cuando dice que los pacientes con dermatitis atópica, siendo una enfermedad una dermatitis crónica, inflamatoria, clásica, por eso se llama dermatitis eczema, va a ir a todos esos procesos. Entonces, ¿quién tendrá liquenificado ya sus lesiones? Generalmente los niños mayores, los adultos, va a tener lesiones ya liquenificadas, ¿no? En etapa descamativa todavía es subagudo, ¿no es cierto? Puede tener lesiones concomitantes, puede tener lesiones nuevas, como puede tener lesiones ya crónicas, liquenificadas. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver en una dermatitis clásicamente atópica. La dermatitis atópica debería ser, como que no es así, era antes y ahora no está siendo tan preguntada, así que en el próximo examen probablemente lo pregunten, porque en exámenes hace 2-3 años no dejaban de preguntarlo. La dermatitis atópica, ¿cuál es el síntoma cardinal? El prurito. Claro, el eczema es la lesión clásica, es la lesión inflamatoria, pero es el prurito. Y es una enfermedad fundamentalmente, ¿no?, atópica. La atopía es clásico, es algo que tienen que apuntar. La dermatitis atópica, la atopía tiene que ver con la reacción de hipersensibilidad, típicamente la urticaria, la rinitis alérgica, el asma se asocian. Y la atopía suele ser familiar, eso es otra característica. Es una enfermedad que suele presentarse en menores generalmente de 1 año, lo más común, ¿no?, antes de los 2 años, temprana edad. Pero en menores de 1 año es la edad característica, generalmente por encima de los 2 meses. ¿Ah? Si alguien me dice, doctor, la diferencia con seborreica también empieza generalmente a temprana edad. Pero esa sí puede empezar muy temprano, recién nacidos, incluso neonatos. En cambio, en la dermatitis atópica, si bien es cierto, la mayoría empiezan antes de 1 año, suelen ser por encima de los 2 meses, entre los 2 meses y 1 año. Entonces, suelen ser una enfermedad que inicia en la lactancia, sobre todo en el lactante. En el lactante va a tener características, suele comprometer todo el cuerpo. Como ven acá, todo el cuerpo está comprometido, pero tiene una característica. Miren esta característica. Suele respetar el triángulo nasogeniano. O sea, ese triángulo lo suele respetar. ¿Ok? Entonces, esa es una característica. Entonces, sobre todo en el lactante va a estar en zonas incluso extensoras, ¿no? En zonas extensoras, casi todo el cuerpo, cara, rostro, todo en las zonas extensoras clásicas. Mientras que en el adulto y el niño grande, mayor de 2 años, ya se posesiona sobre todo en zonas flexoras. Sobre todo en zonas flexoras características. Como decíamos, el proceso llega generalmente en el adulto y en el niño mayor, llega a la liquenificación, ¿no?, que ya es por la cronicidad del proceso. Entonces, lo clásico en la dermatitis endógena, te pueden preguntar, ¿cuál es el criterio mayor? Y el criterio mayor va a ser siempre
El prurito. O sea, por lo menos la evidencia del prurito, la evidencia, ¿no?, de que constantemente se están rascando. Y los criterios más importantes, la temprana edad, la atopía, la cerosis, ¿no?, el pliegue clásico de Denny Morgan, son características clásicas que se pueden ver en la liquenificación en la dermatitis atópica. Tratamiento de dermatitis atópica. El tratamiento siempre en el paciente agudo y leve, vamos así, con lesiones leves, típicamente es tópico, emolientes, es limpieza y emolientes. Limpieza de la piel es fundamental y emolientes es lo que se suele utilizar primero. De ahí, en segundo lugar, uno suele utilizar corticoides tópicos, ¿no?, de baja potencia. Y por último, uno suele utilizar, si no hay respuesta en los pacientes severos, ¿no?, inmunosupresores tópicos como el tacrolimus, al 0.1%. Ojo que, pregunta, no, y eso siempre te ponen, ¿no?, ¿cuál de los siguientes tratamientos no se suele utilizar en dermatitis atópica? Corticoterapia sistémica. No se utiliza corticoterapia sistémica. Veamos ahora la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica en frecuencia es obviamente menor que la dermatitis atópica, pero tiene bastante prevalencia, especialmente en los extremos de la edad. En neonatos, se suele ver incluso en neonatos y en adultos mayores. También es muy característico, ¿no?, es muy característico de pacientes con algunas infecciones, como por ejemplo por VIH. Entonces es una dermatitis mucho más leve, característicamente se ven lesiones descamativas, no pruriginosas ni tampoco eritematosas, ¿eh? Son sobre todo lesiones descamativas, como vemos acá, ¿no?, lesiones descamativas en zonas llamadas zonas seborreicas. ¿Cuáles son las zonas clásicas seborreicas? El cuero cabelludo, ¿no?, el rostro, sobre todo la cara y el tórax. Alrededor de los pabellones auriculares, es característico, ¿no?, y no suele generar, como decíamos, prurito. Hay que tener en cuenta que en niños es más frecuente en cuero cabelludo y puede generar lo que se llama la costra láctea. No olvidarse eso, la costra láctea. El tratamiento fundamentalmente pasa por corticoides tópicos. Veamos ahora lo que es ya las dermatitis exógenas. Entonces, en las dermatitis exógenas, como les decía, algunos pueden estar en relación a infecciones, pero existen las dermatitis exógenas que están básicamente en relación a irritantes y al contacto con estos irritantes o por reacciones inmunes. Entonces las dermatitis exógenas pueden ser alérgicas, ¿no? Pueden ser alérgicas. Disculpen, esto acá se ha metido. Pueden ser, por ejemplo, alérgicas, reacciones netamente alérgicas, donde básicamente tenemos lesión, ¿no? El factor es totalmente indirecto. Es totalmente indirecto. Estas lesiones alérgicas son generalmente mediadas por anticuerpos. Son típicamente mediadas por anticuerpos y el diagnóstico acá se suele hacer por lo que es el test del parche. Recordad siempre el test del parche, se aplica, generalmente se le hace lectura a las 48 y a las 72 horas. Entonces, generalmente los parches tienen múltiples antígenos y esto se ve básicamente para poder ver la reacción de anticuerpos a este nivel, ¿no? Es alérgico, indirecto y mediado, como decíamos, fundamentalmente por anticuerpos. Mientras que las dermatitis exógenas más características son las dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto son fundamentalmente de tipo irritativo.
son netamente de tipo irritativo. Entonces vamos a ver nosotros alrededor de el contacto con alguna sustancia que nos va a provocar. Por ejemplo, miren, dermatitis clásicas de contacto que se pueden encontrar y nos pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué? ¿Asociado a qué sustancia nos suelen preguntar? Por ejemplo, la bisutería va con el níquel. El cobalto con el cemento y los cueros. El cemento, cobalto. ¿No? Cobalto, cemento. O sea, ¿no? El cromo con el acero. ¿No? El cromo, acero, la fotografía, los tatuajes. Y el mercurio con algunos desinfectantes. Entonces, el irritativo es fundamentalmente, genera daño directo. A diferencia de los alérgicos, ¿no? Genera un daño directo. Entonces, esto puede ser básicamente por esa... Hay una variante acá que es básicamente los fotoeczemas, la fotodermatitis. La fotodermatitis está en relación fundamentalmente, o también llamado fotoeczemas, o sea, inflamaciones alrededor de la exposición a radiación ultravioleta. ¿Ok? La radiación ultravioleta que va a generar, va a ser un factor que va a generar esta reacción al contacto con algunas sustancias. Por ejemplo, con con colonias o con algunos perfumes. Entonces se le llama la dermatitis de Berloqué. Caracho, esto está mal. Otra vez. Dermatitis de Berloqué. Esa es, por ejemplo, una característica. Por ejemplo, también puede ser por soralenos, por algunas plantas, la fitodermatitis, contacto con plantas y el factor del sol, o también lo que se llaman los efectos fotoalérgicos por bloqueadores, ¿no? En general, el tratamiento de todas estas dermatitis, sean de contactos, alérgicos, tiene que ver básicamente con el retiro del factor y básicamente el uso de corticoides tópicos. Esto es básicamente el uso de corticoides tópicos, ¿ok? Entonces, estas dermatitis, por ejemplo, indirectas, también pueden darse por frío, pueden darse, por ejemplo, el frío, ¿qué puede generar? El frío puede generar, ¿no? Desencadenar ¿no? Una crioglobulinemia, por ejemplo, cuando la persona tiene este tipo, ¿no? Este tipo de anticuerpos, o puede generar, por ejemplo, daño directo. El frío puede generar un daño directo y eso se llama, ¿no? La perniosis. La perniosis ya es la necrosis directamente generado, o sea, la quemadura por frío. La perniosis es la quemadura por frío. Veamos ahora ya las dermatitis exógenas, pero de tipo infecciosas, ¿ok? Las dermatitis exógenas de tipo infecciosas. Entonces, la dermatitis exógena de tipo infecciosas, vamos a ver de tres tipos, fundamentalmente las micóticas, que son las más preguntadas, cimentaditas, las bacterianas, fundamentalmente ¿no? por cocos gram positivos, ¿no? Y las parasitarias, especialmente la escabiosis, ¿no? Entonces veamos con la piel cómo es este tema de las dermatitis infecciosas, las dermatitis micóticas. Entonces veamos primero las micosis superficiales. Entonces estas micosis superficiales que básicamente van a afectar la capa córnea y la capa lúcida en las manos y pies. Este es básicamente lo que va a generar lesiones, ¿no? Lesiones hipocrómicas o acrómicas, pero no inflamatorias, Como típicamente, ¿cuál es la lesión acá? La característica es la pitiriasis versicolor. Esta pitiriasis versicolor
producida por un hongo llamado Malassezia furfur, muy característico en adolescentes y jóvenes sobre todo. Malassezia furfur. Entonces, este es una micosis superficial. Siempre recordar por qué es superficial. Solamente afecta a la capa córnea y lúcida. Por lo tanto, no va a generar proceso inflamatorio. Lo que va a generar, ¿no? Es más, es asintomático. Es básicamente cosmético. Genera lesiones acrómicas o hipocrómicas, ¿no? Sobre todo en tórax, en el rostro, en el tórax, en el tronco, y con ligera descamación algunas veces. Pero no son lesiones. Por eso son micosis superficiales. En cambio, lo que ya denominamos micosis cutáneas o tiñas, mucosis cutáneas, o también llamado ya típicamente las tiñas. Entonces las micosis cutáneas o tiñas van a afectar, ahí sí ya, hasta la capa granulosa y espinosa. Y recordando que en la capa espinosa tenemos las células Langerhans, y entonces ahí sí va a generar un proceso inflamatorio. Por eso estos pacientes van a tener, sí, ¿no? Eritema, o sea, van a tener las características inflamatorias. Entonces, esto va a ser básicamente la característica de estas micosis, estas tiñas, a diferencia de las superficiales. Entonces vamos a tener lesiones y van a cambiar de nombre dependiendo fundamentalmente del área que van a infectar. Recordar siempre que en todas las tiñas lo que predomina son los trichofitones, los microsporum y los epidermophytum. Esos son los tres, básicamente, tipos de hongos. Pero acá, fundamentalmente, el trichofitón. El trichofitón que va, ¿no? Que va a prevalecer es el rubrum. Este es el que prevalece, ¿ok? Entonces, más fácil siempre es recordar, ¿y a quién no afecta el rubrum? Entonces, el rubrum es el común a todos, excepto, ahí vamos, o sea, excepto en la tiña capitis y, ¿no? Sobre todo en la tiña capitis, ¿no? Que es donde ahí sí se va a modificar básicamente, ¿no? Lo que es el tipo de trichofitón, donde ahí sí puede haber dos variaciones, ya lo vamos a ver, en la tiña capitis puede ser por microsporum, el inflamatorio, o trichofitón tonsurans, el no inflamatorio. Ahora lo vamos a ver. Entonces, trichofitón, el rubrum es en general, salvo capitis, acuérdense de eso, salvo capitis. Entonces, trichofitón rubrum característico me puede producir una serie de lesiones, ¿no? Que son básicamente dependiendo del área que compromete. Por ejemplo, vamos con la tiña corporis. La tiña corporis es característicamente como una lesión llamada así, miren cómo es, herpes cicinado. ¿Y por qué le llaman herpes cicinado? Porque puede aparecer a veces pequeñas vesiculitas. Acuérdense que como esto es un proceso inflamatorio, en los procesos inflamatorios habrá eritema, puede producir pequeñas vesículas, pápulas y descamación. Entonces, esto es fundamentalmente en la tiña corporis lo que se llama el herpes, por eso le llaman así, circinado. Ok. Trichofitón rubrum, ¿no es cierto? Herpes circinado. Entonces, sobre todo en tronco, ¿no? Y miembros, característico. Tratamiento tópico, clotrimazol. Vamos a ponerlo acá, LRP, clotrimazol. El clotrimazol es el azol por excelencia que se utiliza en forma tópica. ¿Se pueden utilizar otros? Sí. Se puede usar incluso la terbinafina también en forma tópica, pero este es el de elección y el que está en petitorio. Entonces, tiña corporis, trichofitón rubrum, herpes circinado. De ahí vamos a tener lo que es la lesión en el más frecuente en el
adolescente y el joven, que es la tiña, ¿no?, pedis. La tiña pedis. Característica, tiña pedis es muy frecuente en el varón, sobre todo adolescente y joven. Son lesiones, sobre todo, que producen hiperkeratosis, grietas, y puede producir, ¿no?, la lesión de casi todo el pie, ¿no?, desde el tobillo, y eso se le llama signo del mocasín. Acordarse, pues se pregunta alguna vez el signo de mocasín. Como si tuviera un pequeño mocasín, ahora le llaman media corta. Todo el pie está a veces eritematoso, descamativo y con pequeñas grietas, hiperkeratosis. Ese es también llamado, por eso, el pie de atleta. Igual, pie de atleta también el tratamiento es tópico nomás, clotrimazol. El problema de la tiña pedis es que puede contagiar, porque es Trichophyton rubrum también, puede contagiar a la uña. Es muy frecuente que contagie a la uña, especialmente si el paciente es diabético. Y entonces, si contagia a la uña, generará la tiña unguis o onicomicosis. Esta tiña unguis, típicamente también Trichophyton rubrum, pero esta tiña unguis hay que tener en cuenta que es la clásica, empieza distal. Esa es la normal. Trichophyton rubrum, distal. Entonces empieza siempre a nivel distal de lo que es este anexo, que es la uña. ¿Qué pasa cuando empieza en forma proximal, en la base? Si empieza en la base, eso es inmunosuprimidos. Y eso es típico de cándida. Eso ya no sería Trichophyton, sino cándida. Entonces, si ahí me dice cándida en piel, fundamentalmente en inmunosuprimidos, base de la uña. Ahí es donde suele afectar cándida, ¿no es cierto? Y puede macerar en algunas zonas genitales, también en pacientes inmunosuprimidos con diabetes, sobre todo alrededor del prepucio y vulvovaginitis en la mujer. Pero este es clásico, en la uña, el cándida, cuando el paciente te dice, doctor, no, a mí me empezó en la base. Ah, ¿usted es diabético? Sí, soy diabético. Ese es cándida. Entonces, esa es la onicomicosis. La onicomicosis puede responder a tratamiento tópico, como que hay medicamentos tópicos que se pueden utilizar, pero la elección para la onicomicosis es por vía oral y se usa terbinafina. Terbinafina, 250 miligramos al día, es lo que se suele utilizar, la terbinafina por vía oral. ¿Ok? Un mes. Entonces, ese es el tratamiento de elección. Fluconazol, nunca. Menos del 50% de tasa de éxito. Itraconazol es una alternativa. 88% de tasa de éxito. Terbinafina, 92% de tasa de éxito. Entonces, eso para la tiña unguis, ¿no? La tiña unguis. Y de ahí vamos a tener, ¿no?, ya la más frecuente en los niños. Recuerden que cuál era la más frecuente en el adulto, en el joven. En el joven la más frecuente es la tiña pedis. Pero en el inmunosuprimido, la onicomicosis, en el diabético. Y acá vamos a tener ahora la tiña capitis. La tiña capitis, ¿no? La tiña capitis típicamente puede ser de tipo inflamatoria y no inflamatoria. ¿Cuál será la más frecuente? La no inflamatoria, que se suele ver tanto en niños como en adultos, pero sobre todo a adultos. Y la no inflamatoria también se le llama piedra negra. ¿Por qué se le llamará piedra negra? Porque a pesar de que puede producir, ¿no?, zonas de alopecia, se va a recuperar. Entonces, típicamente es una alopecia no permanente. Entonces, es una alopecia no permanente. Eso es clásico. Entonces, esa es la no inflamatoria. Esta no inflamatoria corresponderá a la Trichophytum, pero no rubrum, sino acá cambia, tonsurans. Este es típicamente el no inflamatorio. Piedra negra, alopecia no permanente,
¿Por qué hay piedra negra? Porque son los puntitos de los pelos que se están recuperando. ¿Ok? Esa es la característica. En cambio, el inflamatorio es el más frecuente en niños. Y esto generalmente corresponde ¿a qué? A Microsporum. Microsporum, probablemente el más frecuente de todos, el canis. ¿No? Qué bonito tener tu perrito. Sí, mira lo que vas a provocar en el pelo, en el cabello de tu hijo. Y entonces la alopecia suele ser permanente. La alopecia suele ser permanente, terrible. Y acá le llaman también piedra blanca y suele haber secreción purulenta. Eso se llama querion de Celso. Querion de Celso. Entonces el querion de Celso es característico de el Microsporum, generalmente va de animales al niño, ¿no? Generalmente puede ser gato, puede ser el perro, sobre todo el perro, el Microsporum puede ser SP o Microsporum canis. Entonces esto es importante porque acá el tratamiento va a variar. El tratamiento de la tiña capitis en general, ¿no? Se recomienda la gliciofulvina. Como los que hacen los exámenes son a veces un poco tercos, gliciofulvina no hay en el país desde los años 90 más o menos, o sea, estamos hablando de casi 30 años. Sin embargo, ha sido respuesta no hace mucho. Si no está gliciofulvina, entonces hoy en día lo que se utiliza más es la terbinafina, todo por vía oral, igual que acá, terbinafina bioral, ok. Y se suma generalmente corticoide cuando la tiña es inflamatoria, o sea, en el querion de Celso. Eso es lo que tiene que quedar claro. Ok, entonces, esto es tiñas. Vayamos ahora a ver las dermatitis infecciosas. Entonces, en las dermatitis infecciosas siempre hay que tener en cuenta que ahora tenemos las infecciones tanto ectópicas, o sea, los ectoparásitos, perdón, los parasitarias, como las bacterianas. En las parasitarias, lo que llamamos los ectoparásitos, fundamentalmente vamos a ver a la sarna o escabiosis. Recordando que el parásito fundamentalmente es el Sarcoptes scabiei, ¿no es cierto? El Sarcoptes scabiei, un ectoparásito. Entonces, este va a infestar fundamentalmente, ¿no?, las capas superficiales antes de la granulosa. Acá nomás hace su problema, antes de la granulosa. ¿Y qué lesiones va a provocar? Pruríticas intensas. Sobre todo, el parásito va a generar reacciones iniciales de hipersensibilidad. Por lo tanto, hay un prurito nocturno intenso, prurito nocturno. Entonces va depositando sus huevos y conforme va sucediendo eso, la lesión que va a provocar primero es una vesícula. Pequeñas vesículas que van a dar paso, o sea, lo primero que vas a ver es una lesión vesiculosa inicial, ¿no es cierto?, prurítica, que va a dar paso después a la típica llamada así pápula perlada. Una pequeña pápula de no más de 2 milímetros de tipo perlado. Pápula perlada, y de ahí posteriormente se verá la lesión patognomónica. ¿Cuál es la lesión patognomónica? Pregunta examen. Patognomónico es el surco acarino. Surco acarino, acuérdense siempre, ¿ah? Surco acarino. Doctor, ¿es la lesión primaria más frecuente vista? No, la lesión más frecuente vista es la vesícula y la pápula prurítica, porque es la lesión de hipersensibilidad. Pero ¿cuál es la lesión característica patognomónica? Que ya no puedes equivocarte. Ese es el surco acarino. El surco acarino. Entonces, eso es lo que se suele ver. Las lesiones clásicamente están en las zonas de mayor calor, en los pliegues, ¿no? En los pliegues, alrededor de la cintura, alrededor de los genitales, nalgas, ¿no? En el surco glúteo, ¿no? En las rodillas. Esto es lo más frecuente. Pero en los niños pequeños, especialmente en los menores de 2 años, se puede ver también en palmas y plantas. Palmas y plantas. Y esto es característicamente preguntado. Tener cuidado, no olvidarse. Palmas y plantas en niños pequeños, especialmente menores de 2 años.
¿no? Y en los neonatos. O sea, generalmente asociado a la lactancia. En los pequeños lactantes, la madre pasa, generalmente tiene la carosis alrededor de la mama y suele de esa manera contagiar a su bebé. El tratamiento fundamentalmente pasa por la limpieza, la primera durante 72 horas hay que el cambio completo de toda la ropa de cama y la limpieza corporal total, colocando permetrina como tratamiento fundamental. ¿Ok? ¿Existe variantes de la escabiosis o sarna? Sí, existe la infestación severa por sarna que se llama sarna noruega y que se suele ver en personas inmunosuprimidas como por ejemplo VIH o algunas neoplasias o en pacientes que están abandonados en la calle. Otras infecciones de piel, acordar las bacterianas. Y entonces las bacterianas vamos a tener sobre todo Streptococcus pyogenes o tipo A y Staphylococcus aureus. Entonces vamos a verlo de acuerdo a qué es lo que están infectando. Y sobre todo infectan la epidermis profunda, llegando incluso a la subdermis, ¿ok? Pueden llegar incluso a la subdermis. Y estas infecciones característicamente se suelen ver en niños, sobre todo, ¿no? Y van a ser el impétigo. Entonces vamos a tener el impétigo, el típico impétigo no buloso, ¿no? El impétigo no buloso o no vesiculoso, típico del Streptococcus pyogenes. Entonces se suelen ver lesiones típicamente costras mielicéricas, como miel, alrededor de perioral, ¿no? Nasal, manos y pies, sobre todo, como ven acá, lesiones periorales. Costras mielicéricas que requieren sobre todo limpieza y tratamiento tópico con mupirocina. No es necesario siempre utilizar antibióticos sistémicos. Mientras que las lesiones que se pueden dar por Staphylococcus aureus van a generar otro tipo de impétigo, el impétigo buloso o vesiculoso. El impétigo buloso es por Staphylococcus aureus. Recuerden que el Staphylococcus aureus es más agresivo y tiene una tóxica epidermolítica. Esa tiene una toxina epidermolítica. Por eso produce estas lesiones vesiculosas y el tratamiento aquí sí tiene que ser con antiestafilocócico sistémico, dicloxacilina de elección. Cloxa o dicloxacilina. Doctor, ¿y si es alérgico a los beta-lactámicos, se puede usar macrólidos como alternativa o también se puede utilizar, ¿no? Tetraciclinas. Entonces, dicloxacilina, impétigo buloso. Pero estos mismos pueden causar lesiones sobre todo ya a nivel de la dermis profunda. Vamos con la dermis profunda. Y entonces en la dermis profunda vamos a tener lesiones, ¿no? Que son llamados las ectimas. El típico ectima que se ve en niños es especialmente en niños, sobre todo pequeños, ¿no? Úlceras en niños, sobre todo en la zona glútea, como se ve acá, en la zona glútea es el ectima vulgar. Recuerden que cuando uno menciona vulgar en dermatología no se refiere a nada respecto a la educación, sino se refiere al hecho de que es lo más frecuente. Cuando uno utiliza el término vulgar en dermatología, en medicina en general, es porque es lo más frecuente. Entonces es el ectima más frecuente, es el ectima vulgar, es el ectima más frecuente, producido por Streptococcus pyogenes. Este es producido por Streptococcus pyogenes. Son úlceras necróticas, generalmente en los glúteos. Mientras que la otra lesión característica se llama también ectima, pero este es un ectima llamado así,
¿no? El ectima gangrenoso. Me falla el lapicero, esperen un momentito. Este es el ectima gangrenoso. Este ectima gangrenoso generalmente se ve en pacientes inmunosuprimidos y es por, aquí sí ya no es un bacilo, ya no es un coco gran positivo, es un bacilo gran negativo, por cual Pseudomonas aeruginosa. Entonces, acá el tratamiento obviamente será intravenoso, ¿no? Con antiseudomónico, va a ser intravenoso. En cambio, en el ectima vulgar todavía puede ser por vía oral con dicloxacilina, ¿ok? Acá sí será intravenoso contra Pseudomonas, un tratamiento antiseudomónico. Entonces, en la dermis profunda eso se llama ectima, ¿ok? Ese es el ectima. Ahora, más profundamente puede también comprometer por estafilo y por estreptococo dos tipos de infecciones interesantes. Vamos a ver esta lesión muy eritematosa y por ello se llama erisipela. La erisipela, recuerden, este es estreptococo piógenes. Es estreptococo piógenes. Y se debe a la toxina eritrogénica que tiene el estreptococo piógenes. No confundan con la epidermolítica del estafilo. Esta es la toxina ¿no? Es el eritrodérmica. Entonces produce una lesión que en el caso de la erisipela es una lesión que está muy circunscrita, es una placa delimitada muy roja, como ven acá, con buenos límites, muy bien delimitada, generalmente con síntomas generales, fiebre, malestar general, ¿no? Es una lesión característica, sobre todo en miembros inferiores. Por eso que se confunde a veces con la quemadura solar. Mientras que la lesión quizás más frecuente vista en adultos mayores, la celulitis, que esta está más en relación con Staphylococcus aureus. Ojo que no significa que no pueda haber por estrepto, pero esto es más frecuente por Staphylococcus aureus. Y esta tiende a ser una lesión más edematosa y difusa. No tiene bordes bien definidos, es más difusa. Suele tener ganglio satélite. Y también síntomas generales, fiebre. ¿Ok? Generalmente la condición acá de contagio tiende a ser siembra hematógena en la celulitis. ¿Ok? Entonces, lesiones distales por la cual ingresa el Staphylococcus aureus. El tratamiento es parenteral, tanto en celulitis como en erisipela. Se prefiere utilizar antiestafilocócicos orales. Antifilofósico parenteral, generalmente intravenoso, se van a utilizar oxacilina y cefazolina. Es lo que más se suele utilizar. Veamos ahora, no es frecuente, no se veía en muchos años, ha vuelto a reaparecer en los últimos 2 años, especialmente en el último año, debido a la migración de poblaciones, sucede esto. Entonces, la lepra. Recuerden que el Mycobacterium leprae puede infectar, ¿no? Sobre todo infecta piel y sistema nervioso periférico. Y entonces tendremos, ¿no? Característicamente recordar la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. La lepra lepromatosa es la forma más severa. La lepra lepromatosa, recuerden que, hablando del Mycobacterium leprae, recuerden que sobre todo la localización más frecuentemente vista demográficamente y geográficamente en nuestro país está alrededor de la selva, siempre en la selva, ¿no? Y en adultos. Es una enfermedad netamente de adultos, ¿no? También llamado bacilo de Hansen. Acuérdense, de Hansen, y es selva. Entonces la forma más característica, más severa, bíblica, es la forma de lesión leonina que suele comprometer, ¿no? El rostro, además de comprometer, producir nódulos, ¿no? Y es la típica forma anérgica, lepromina o Matsuda negativo, también llamado Matsuda negativo. Esa es la forma severa, lepromatosa, ¿ok?
múltiples máculas, nódulos, fase leonina, macrófagos, va a tener bacilo ácido alcohol positivo, VAR positivo. Y esa es la forma llamada lepromatosa, severa, fase leonina, ¿no? Donde genera severa anestesia asimétrica, enfermedad sistémica y no mejora. No mejora, ¿no? Esta es la forma severa. La lepra lepromatosa, con esa leonina, con lepromina o Matsuda negativo, típicamente va a requerir un tratamiento triple. ¿Qué va a requerir? La dapsona, que es la base del tratamiento, la rifampicina y además la clofazimina. Mientras que la lepra tuberculoide, ¿ok? La lepra tuberculoide es la forma más leve de enfermedad, que incluso en algunos casos puede hasta autolimitarse. Es la forma más leve de enfermedad. Típicamente la tuberculoide hay una buena respuesta de los linfocitos T y por ello la lepromina es positiva. Lepromina positiva, o sea, Matsuda positivo, ¿ok? Matsuda positivo, ¿no? Lesión de la lepromina o Matsuda positivo. Son generalmente hiperérgicos, ¿no? También es asimétrico, son granulomas, generalmente zonas anestésicas bilaterales en ambos miembros superiores, nervios engrosados, parálisis, anestesia, y este es característicamente el tratamiento, requiere solamente dapsona y rifampicina. Recordar que como ha aparecido, pueden preguntar respecto a lepra. Veamos ahora en una segunda parte ya estas enfermedades que tienen que ver fundamentalmente ya no con el proceso de inflamación, son procesos sobre todo crónicos. Las dermatosis. Las dermatosis. La más importante de las dermatosis es quizá la enfermedad crónica más frecuente del adulto y es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la piel, a diferencia de la atópica que es por brotes, esta es constante, también es por brotes, pero es la más crónica de todas, que es la psoriasis. Es una inflamación crónica de piel frecuente, ¿no? Es típicamente crónica, donde la lesión sobre todo es siempre recordar, habíamos dicho, una paraqueratosis, queratosis, característico. Generalmente es una enfermedad más prevalente en varones, edad media. ¿Qué significa eso? Aproximadamente promedio 40 años. La lesión inflamatoria crónica, paraqueratósica, donde el diagnóstico característico se hace clínicamente, el tipo de lesión, placa elevada, hiperqueratósica descamativa, como ven acá, generalmente, ¿no? Una descamación plateada característica. ¿Cuál es el proceso diagnóstico? El raspado metódico de Brock. Recuerden siempre eso. El raspado metódico de Brock. En el raspado metódico de Brock uno va a buscar, ¿no? Sacar las capas iniciales, va a encontrar lo que se llama un signo de descamación, ¿no? Con burbujas, llamado signo de la bujía. Signo de la bujía, donde uno va a encontrar lo que se llama la membrana de Duncan. Y en ese momento va a aparecer un pequeño sangrado, un goteo de sangrado. Ese goteo de sangrado, ¿cómo se llama en este raspado de Brock? Se llama el rocío de Auspit. Uy, apareció otra de la línea esta que me está volviendo loco. Listo. El rocío de Auspit. Es el rocío de Auspit. Es el diagnóstico característico. Claro, la biopsia lo que va a demostrar es la paraqueratosis, que significa un incremento de la capa córnea, pero de células que no están muertas. Ok. Entonces, eso es lo característico. Esto aparece por brotes. Generalmente, las lesiones más frecuentes aparecen en las zonas de flexión, ¿ok? Y en las zonas de extensión. Y es típicamente en lo que se le suele denominar, vamos a verlo acá, la psoriasis vulgar. La psoriasis vulgar, ya habíamos dicho qué significa vulgar, es la más frecuente, obviamente. Es la más frecuente, suele aparecer en zonas, como decíamos, básicamente las más frecuentes, que son las zonas de extensión, en adultos generalmente de edad media, ¿ok? En adultos de edad media, suele asociarse en un 20% a lesiones
en uñas, ¿no? O psoriasis unguial, ¿no? Lesiones en urea, que puede ser onicolisis clásica o también puede ser onicodistrofia y el famoso pitting. ¿Cuál es lo importante de esto? Que generalmente cuando la psoriasis se asocia a lesiones unguiales, el riesgo de hacer artritis psoriática es más alto. Recuerden siempre eso. El riesgo de hacer artritis psoriática es muy alto. Entonces, esta es la típica psoriasis vulgar. La psoriasis vulgar, la más frecuente de todas. De ahí tenemos otras variantes. Recuerden la psoriasis artropática. Vamos a hablar de la psoriasis artropática. La artropática o artritis psoriática, característicamente, ¿no? Son los pacientes con psoriasis vulgar, que con lesiones unguiales, que hacen un cuadro de artritis asimétrica, HLA-B27 positivo, un 50%, y suele comprometer sobre todo, como ven acá, interfalángicas distales. Ya habíamos hablado de esto cuando hemos hecho nuestro resumen de reumatología, pero lo estamos recordando. Otro tipo. Un tipo característico de psoriasis que no podemos olvidar nunca, siempre recordar la gutata, la psoriasis gutata o en gotas. ¿Qué cosa es la psoriasis gutata? La psoriasis gutata o en gotas es la psoriasis más frecuente, prácticamente la única que se suele ver en niños. Y es posinfecciosa. Eso acuérdense. ¿Qué infecciones? Infecciones por estreptococo piógenes. Recuerden que el estreptococo piógenes es el gran patógeno del ser humano que puede generarte procesos autoinmunes muy interesantes como la fiebre reumática, como la glomerulonefritis postestreptocócica, y acá te puede generar posinfecciosamente en niños la psoriasis gutata. Esta psoriasis gutata que suele aparecerse sobre todo en tronco y abdomen característico. Además de eso tenemos otras variantes. Nosotros decimos que generalmente las lesiones están en zonas de extensión. Cuando la psoriasis está sobre todo en zonas de flexión, se llama psoriasis inversa. Recordar siempre, psoriasis inversa, sobre todo en zonas de flexión, Y cuando tenemos una psoriasis que es muy severa y que ocupa casi el 80% de la superficie corporal, o sea, la psoriasis más severa se llama la psoriasis. Disculpen que. No se vaya a malograr esto. Vamos a ver. Creo que. Un segundito. Ok. Entonces, y tenemos la psoriasis eritrodérmica. La psoriasis eritrodérmica es la forma más severa. La más frecuente es la vulgar. La más rara la gutata en niños, más frecuente en niños. La artropática es la forma quizás con compromiso más asociado a, ¿no? con una, lo que se llama una espondiloartrosis, ¿no? Seronegativa. Y la eritrodérmica, que suele ocupar hasta el 80% de la superficie corporal y es la forma más severa. El tratamiento de la psoriasis pasa fundamentalmente primero por el uso tópico, ¿no? De corticoides tópicos. Corticoides tópicos generalmente asociado, ¿no? Asociado a veces a PUVA, asociado muchas veces también a inmunosupresores, ¿no? Lo que se suele utilizar, e incluso anticuerpos monoclonales. ¿Qué no se usa en psoriasis? No corticoides sistémicos. No sistémicos, ¿ok? Los corticoides son siempre tópicos. Veamos ahora lo que es ya las lesiones, las dermatosis ampollosas o ampollares. Las lesiones ampollosas, sobre todo, también provienen de un proceso de inflamación crónica, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo acá, en verdecito, ¿no? Inflamación crónica, ¿no? Sobre todo
con un tipo de lesión que ya hemos descrito, una lesión microscópica llamado acantolisis. La acantolisis, que es la ruptura de la piel y su desprendimiento. Entonces, en este espacio se llena de exudado y produce lo que se llama la lesión ampollar, ¿no es cierto? La ampolla, más de 1 centímetro, la lesión ampollar o bula o flictena, ¿no es cierto? La lesión ampollar. Entonces, las lesiones ampollosas fundamentalmente va a depender de qué cosa se rompe. Si se rompe el desmosoma, que está a nivel de ¿qué? La capa, acuérdense, capa basal, espinosa, granulosa, córnea. ¿Okay? La lúcida solamente en algunos sitios. Entonces, en la zona espinosa están los desmosomas. Justo esas espinas son los desmosomas. Si se rompen los desmosomas por efecto de daño de la desmogleína, así se llama, eso se va a llamar pénfigo. Pénfigo. El pénfigo es la ruptura a nivel intraepidérmico, o sea, a nivel de la capa espinosa. Es intraepidérmico. Caracho. Perdón. Es intraepidérmico. Y es a nivel intraepidérmico esa ruptura y producción de flictenas o producción de, básicamente, de producción de bulas. Entonces, esto es en la capa espinosa. Es una enfermedad autoinmune por anticuerpos antidesmogleína. ¿Ok? Antidesmogleína. Entonces, acá se puede dar el efecto de que si tú frotas la piel, se puede generar esta lesión y esto se llama Nikolsky positivo. Tiene efecto de Nikolsky positivo. Acá la característica del pénfigo es que es una bula o mejor dicho, ¿no? Una ampolla de tipo flácida. Es una ampolla flácida. No es una ampolla, atención, es flácida, el pénfigo, tiene variantes. La más frecuente, obviamente, ¿cómo se llamará? La más frecuente se llamará la más frecuente es la vulgar, existe la tipo foliácea y existe la asociada a neoplasias, la paraneoplásica, que es más frecuente en adultos mayores, en ancianos. ¿Ok? Siempre tener eso en cuenta. Entonces, no hay eritema. Es básicamente una lesión ampollar, puede ser muy intensa, puede poner en riesgo la vida, es bastante severa en el caso del pénfigo y es una lesión autoinmune. Por ello el tratamiento pasa fundamentalmente por inmunosupresores. En cambio, la variante a esto es, acuérdense que la piel está agarrada por las sobre todo por los desmosomas, pero tenemos lo que agarra la piel, la epidermis a la dermis. ¿Cómo se llama eso? El hemidesmosoma. Y cuando se rompe el hemidesmosoma, entonces también se puede producir un desprendimiento del epidermis. Y entonces el desprendimiento subepidérmico, en este caso, subepidérmico, se llama pénfigoide. Se llamará pénfigoide. También es una lesión autoinmune. Es subepidérmico. Recuerden, subepidérmico. Es típicamente visto sobre todo en ancianos, adultos mayores, ¿no? Para que nadie se ofenda. La ampolla es típicamente tensa, es una ampolla tensa. El Nikolsky va a ser negativo. Nikolsky negativo, recuerden siempre eso, Nikolsky negativo. Aquí sí aparece eritema y es típicamente autoinmune. Tiene mejor pronóstico, responde mejor que al pénfigo, ¿ok? Tiene mejor pronóstico. Y el tratamiento suele ser corticoides más inmunosupresores. Pénfigoide. Vamos ahora habíamos visto algo sobre la dermatitis, ¿no? La dermatitis externa, pero vamos a ver algo ahora relacionado a lo que ya solemos llamar toxicodermias.
las toxicodermias, ¿ok? Entonces, en las toxicodermias, veamos primero lo que es aquellas lesiones que no son inmunes. No inmunes, asociados a diferentes factores no inmunes, y entonces vamos a ver lo que se llaman el eritema figurado. El eritema figurado podemos tener algunos característicos, vamos a tener por ejemplo este que es el eritema marginado. El eritema marginado, característico ¿de quién? De la fiebre reumática, ¿no es cierto? Eritema marginado, característico de la fiebre reumática. Tenemos este que se parece a una diana, ¿no? En diana, o se llama eritema en diana, característico de la enfermedad de Lyme. Y tenemos también que recordar siempre el eritema multiforme. Recordando que el eritema multiforme es el más frecuente de todos, se suele asociar, ¿no?, a infecciones y a medicamentos, ¿no? Medicamentos y también a infecciones. Incluso, por ejemplo, infecciones clásicas por virus, ¿no? Herpes virus, por ejemplo, por micoplasma, ¿no? Y el eritema multiforme tiene esas grandes características. Tiene múltiples formas de eritema, suele durar 2 a 4 semanas. El tratamiento suele ser generalmente corticoide. De ahí vamos a tener lo que es básicamente las toxicodermias, pero por reacción inmune, generalmente reacciones de hipersensibilidad. Veamos la de hipersensibilidad tipo 1, ¿no?, de Artus, la hipersensibilidad tipo 1, mediado por IgE, característico. Por ejemplo, la urticaria, lesiones en piel típicas por reacciones alérgicas mediadas generalmente por histamina. Vamos con azul acá. Por histamina, entonces tenemos la urticaria, ¿no?, donde la lesión básica es el abón. No suele comprometer mucosas, entonces la urticaria se ve lo que se llama la triple respuesta de Lewis, y el tratamiento fundamentalmente son antihistamínicos. No se requiere, no se debería utilizar corticoides, son básicamente antihistamínicos, ¿no?, y el retiro del factor generador, ¿no?, de esta reacción. Mientras que es una lesión, en realidad la urticaria es una lesión que se suele autolimitar no más de 24 horas, eso es lo característico también, donde el prurito es intenso y las lesiones son los típicos abones que ya hemos descrito. El angioedema es una variante. El angioedema, hay que tener en cuenta, y aquí sí hay afectación de mucosas. Hay afectación de mucosas y hay edema sobre todo de labios y párpados. Labios, párpados, ¿no?, característico. Y lo que hay que tener en cuenta acá es sobre todo el hecho de que puede generar obstrucción de la vía aérea. Y esa obstrucción de vía aérea puede a veces lindar con la vida del paciente. Por ello, cuando es así de severo, se va a requerir epinefrina. O sea, el antihistamínico en corticoides se puede utilizar inicialmente, pero sobre todo cuando haya estridor y compromiso de vía aérea por edema de glotis, se da epinefrina en el angioedema. Una de las causas de angioedema más frecuentes es sobre todo el ligado, ¿no?, el genético, el idiopático genético ligado básicamente a un déficit de complemento C1Q, que es uno de los más frecuentes. Y el otro angioedema, muy frecuentemente asociado a el uso de IECAS, ¿no?, o sea, inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, esa es la otra gran causa de angioedemas. Tenemos ahora, vamos a ver,
aquellas lesiones más tardías. Todas estas son por hipersensibilidad tipo 1, hipersensibilidad tipo 4, característico. Lesiones tardías, mediadas celularmente, generalmente a medicamentos, en primer lugar, a medicamentos, como son el síndrome de Steven-Johnson. El síndrome de Steven-Johnson, siempre recordando, ¿no es cierto?, es generalmente una lesión tardía a medicamentos, muy asociado, por ejemplo, a sulfas, a alopurinol. Son medicamentos muy asociados a este tipo de lesiones, generalmente con daño mucocutáneo. Recuerden siempre eso, daño mucocutáneo, ¿ok? Ahí va. Daño mucocutáneo intenso, ampollar, pápulo, macular, ampollar, exudativo, pero que suele comprometer menos del 10% de la superficie corporal. Ese es el síndrome de Steven-Johnson. El Steven-Johnson compromete menos del 10%. Estas lesiones ampollares, pápulo, vesiculosas y ampollares, incluso tiene Nikolsky positivo. Cuando este está entre 10 y 30% de compromiso, eso se le llama ya una lesión mixta de Steven-Johnson, necrobiolisis epidérmico tóxica. Y cuando es más del 30%, eso ya es una necrobiolisis epidérmico tóxica que tiene alta mortalidad. El 80% puede fallecer con necrobiolisis epidérmico tóxica. Se desprende toda la piel. Más de 30, comienza a desprenderse necrosa y se desprende toda la piel. Entonces son lesiones inmunológicas muy severas donde el tratamiento con corticoides no suele ser muy efectivo y se trata hoy en día de utilizar inmunosupresores. La paniculitis en sí es un proceso de hipersensibilidad para el nivel ya del tejido celular subcutáneo. Hipersensibilidad. Y acá hay que tener en cuenta, ojo, no, mejor vamos a hacerlo con rojito. Que el proceso, ¿no? El proceso de inflamación puede darse a nivel del lobulillo graso, o sea, puede darse a nivel del lobulillo graso o a nivel del septo graso. Entonces, la paniculitis más frecuente vista, ¿cuál es? La paniculitis, el eritema nodoso. Pueden ser lesiones también inmunológicas. ¿Ah? Existe la enfermedad de Weber-Christian, que es, ¿no?, la paniculitis maligna recurrente. Y el eritema nodoso, que generalmente está asociado a infecciones, por ejemplo, recordar tuberculosis, puede estar asociado a medicamentos, a infecciones virales también y medicamentos. El eritema nodoso es alrededor del septo. Veamos ahora respecto a los tumores de piel. Los tumores de piel fundamentalmente están a nivel de lo que es la célula, ¿no?, el granulocito, que es fundamentalmente la denominación que se le da básicamente es de carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide. Y tenemos que recordar que estos alrededor de la célula básica. ¿Cuál es la célula? Recuerden que las 4 células que tenemos en la piel, la epidermis, ¿no? El granulocito, el melanocito es el otro problema, no va a producir melanoma, ¿no es cierto? La proporción es 1 a 10 con el granulocito. De ahí tenemos la célula de Langerhans y la de Merkel. Entonces, respecto a la carcinoma epidermoide, viene básicamente el granulocito, ¿no? A uno le llaman epidermocito, pues el granulocito. Sobre todo se va a activar los oncogenes por la luz del sol. Y vamos a tener 2 tipos de lesiones. Básicamente tendremos lo que es el carcinoma espinocelular y el vasocelular. Entonces, el espinocelular característicamente es menos frecuente, es más agresivo, compromete mucosa, sobre todo en zonas expuestas al sol, pero también donde también suele comprometer mucosa, por ejemplo, el típico en el labio, ¿no? En el labio
por ejemplo. Si da metástasis, metástasis puede dar positivo y también puede tener, ¿no?, un componente de mal pronóstico. Generalmente en la biopsia lo que se ven son lo que se llaman las perlas córneas en el espino celular, las perlas córneas, las perlas córneas características. Entonces puede dar metástasis, ¿no? La lesión premaligna es la lesión llamada de Bowen, ¿no?, las perlas córneas, y característicamente siempre compromete mucosas, ¿ok? Suele comprometer mucosas. En cambio, el vaso celular es el más frecuente de las neoplasias del ser humano. ¿No? Es de comportamiento benigno, no da metástasis. También en zonas expuestas, sobre todo en adultos mayores, alrededor del pabellón de la nariz, lo más característico. Sobre todo se ve en ancianos. Mientras que el espino celular también se ve en ancianos, pero también se ve en personas, por ejemplo, en tablistas, en aquellos que trabajan en el sol, expuestos al sol. En cambio, el vaso celular es típicamente, se ve en ancianos, es característico, sobre todo en la zona nasogeniana, en la cara, ¿no?, o en el cuero cabelludo. Da una lesión como si fuera una mordida de ratón. ¿Cómo se llama eso? Ulcus rodens. La típica Ulcus rodens, ¿no? El pronóstico es bueno, a diferencia del espino celular, es bueno. En la biopsia se va a ver los nódulos basaloides, se llaman los nódulos basaloides, y, ¿no?, o sea, buen pronóstico. Acá sí es pronóstico malo, y no afecta mucosas. Generalmente el tratamiento es la escisión quirúrgica. El gran problema de los tumores es el melanoma de los tumores cutáneos. El melanoma, recordar siempre que el melanoma es una neoplasia también asociada a la exposición a la luz y sobre todo, no es lo más frecuente, pero puede asociarse a los nevus. Hay transformación de nevus, pero generalmente son lesiones que se pueden generar alrededor de la exposición a la luz. El melanoma más frecuente es el de extensión superficial. El de extensión superficial es el más frecuente en el mundo. Es el más frecuente. Tiene mejor pronóstico, suele darse en la espalda, en las piernas, generalmente en etnia blanca. Este es lo más frecuente en etnia blanca, que es quien más melanoma sufre al final, ¿ok? Y entonces tiene mejor pronóstico, es característico, es el melanoma de extensión superficial. De ahí tenemos el de peor pronóstico, el más grave, el nodular, ¿no? Entonces, el melanoma nodular, esta es la extensión superficial, el nodular es el mal pronóstico, este es el de mal pronóstico. El nodular tenemos el acral, que es el que se refiere, pues no hay estudios que demuestren eso, pero se menciona en algún momento, lo mencionaron los dermatólogos, que sería probablemente el que más se vea en el Perú, que es el que más se ve en las etnias asiáticas. Es el acral, ¿no? El acral es generalmente de diagnóstico tardío, ¿no? Se suele ver en zonas no expuestas, en uñas, ¿no? Entonces, el acral se suele ver en las uñas, especialmente en los pies, ¿no? Zonas no expuestas. Es el más visto en Asia y probablemente sea uno de los más frecuentes o el más frecuente visto en el Perú. Pero dentro de las estadísticas mundiales seguimos estando como extensión superficial como el más frecuente en general, ¿ok? Entonces, este es el acral y de ahí tenemos el léntigo maligno, ¿no? Este es el acral y el léntigo maligno. El léntigo maligno es más visto en los ancianos. Este es característicamente una lesión que viene de una lesión premaligna, generalmente el léntigo, ¿no? Léntigo previo, y es característico en ancianos, en cara y en zonas fotoexpuestas.
Estos son los tipos de melanoma. Lo interesante es que el melanoma pasa generalmente por la observación de nevus, aunque no es la lesión premaligna más clásica, pero siempre hay que hacer observación de nevus. Acordarse del A, B, C, D, E, que es lo clásico en la observación de un nevus. El A de asimetría, siempre recordar, el A de asimetría. B, de ver los bordes, si los bordes están irregulares o no, o sea, si es asimétrico o no. C, cambio de color, si hay cambios de color. D, el diámetro, generalmente mayor de 6 milímetros. Y E, sobre todo, si está elevado. En el caso de melanoma, lo importante para ver su pronóstico es ver índice de Breslow. Recuerden siempre eso, el índice de Breslow, que tiene que ver fundamentalmente con la profundidad. Si es menor de 1 milímetro, es buen pronóstico. Y si es mayor de 1 milímetro, es de mal pronóstico. Generalmente el tratamiento es básicamente cirugía con extensión hacia ganglios, o sea, cirugía con extensión hacia la zona linfática, ¿no? O sea, la exéresis linfática, o sea, vaciamiento ganglionar completo. Generalmente hay que buscar metástasis. Es una enfermedad, melanoma es una enfermedad metastásica a cerebro, muy frecuente, a cerebro y hueso. Y el tratamiento pasa por sobre todo el uso de interferón y anticuerpos monoclonales hoy en día. Eso respecto a el melanoma. Veamos ahora lo que antes, últimamente no se pregunta mucho, pero uno de los procesos más interesantes en la dermatología y que se preguntaba mucho y que se debe preguntar todavía, que es el acné. El acné es una enfermedad pilosebácea. Siempre recordar eso como concepto, enfermedad pilosebácea. Como enfermedad pilosebácea, afecta fundamentalmente, está asociado al desarrollo, está asociado a componentes androgénicos y es más frecuente en varones, sobre todo entre 12 y 18 años. ¿Okay? El 80% se da en adolescentes. ¿Okay? Tiene un componente familiar. Generalmente de padre a hijo. Tiene que ver fundamentalmente con una hiperkeratosis, ¿no? Una hiperkeratosis a nivel de lo que es el folículo piloso y su glándula sebácea. Entonces, esto es normal, ¿no es cierto? Entonces, hay un poro, ahí tenemos el poro, la glándula sebácea, el folículo piloso, y entonces hay inicialmente una mala queratinización. Una mala queratinización, ¿no? ¿Qué puede exacerbar eso? El uso de anticonceptivos orales, por ejemplo, lo puede exacerbar el estrés, también el estrés exacerba este tipo de problemas, el uso de cosméticos y el pool androgénico. Entonces, lo primero que se suele producir en esta hiperqueratinización, y es una hiperproducción sebácea que se queda atrapada. Entonces, esta queratinización, ¿no? Generalmente va a producir lo que se llama la fase comedónica, el comedón. El comedón todavía no hay inflamación. Hay hiperkeratosis asociado sobre todo a ¿qué? A atrapamiento del sebo, que si está expuesto a la luz ultravioleta va a ser un comedón abierto, y si no está expuesto y es negro, y si está cerrado va a ser un punto blanco. ¿Ok? Entonces, esta es la fase comedónica. La fase comedónica clásica. ¿Qué se relaciona? Esta es la fase comedónica clásica, donde el paciente fundamentalmente va a recibir tratamiento netamente tópico, solamente tópico. Lo que se suele utilizar fundamentalmente es básicamente el benzoato, ¿no? Los queratolíticos, sobre todo, ¿no? Se utilizan básicamente queratolíticos.
Y algunas veces se puede utilizar, ¿no? Algunas veces se puede utilizar todavía antibióticos tópicos, ¿no? Sobre todo el peróxido de benzoilo, se puede utilizar ahí, es lo clásico. Entonces son queratolíticos. Entonces a estos generalmente, ¿no? Tanto al cerrado como el abierto, algunos todavía lo denominan, ¿no? Lo denominan la fase, la fase. Si hablamos de fase de la enfermedad, esta es en realidad la fase leve. Esto sigue siendo la fase leve. Tratamiento queratolíticos. Ok. Cuando aparece ya el proceso inflamatorio y lo que predomina son pápulas, vamos a ponerlo en rojo, ya predomina las pápulas. En la clasificación fisiopatológica, si este era el estadio 1 comedónico, este va a ser el estadio 2 fisiopatológico. El predominio de pápulas ya te puede indicar el hecho, ¿no? El hecho de que el paciente pueda requerir antibióticos tópicos, ya no solamente queratolíticos, sino todavía sigue siendo tópico y recibe antibióticos tópicos. Y esto sigue siendo todavía leve, la presencia de pápulas, o sea, ya en proceso inflamatorio. Donde en este proceso generalmente lo que se ve es que comienza a proliferar el Propionibacterium acnes, ¿ok? El Propionibacterium acnes. Entonces ahí empieza el problema ya con el Propionibacterium acnes, que es un anaerobio que sobrecrece a este nivel. Entonces en la fase 2 se activa el Propionibacterium acnes, que es una fase papular, pero todavía sigue siendo leve la enfermedad. Cuando ya se genera, ¿no? De pápula, se genera pústula. La fase pustular es el estadio llamado 3, generalmente, de lo que es ya del punto de vista fisiopatológico. Este paciente ya es moderado en la enfermedad. Pápulo pustular, entonces el predominio de pústulas, este paciente ya, además del tratamiento tópico, este paciente puede requerir, ¿no? Debe requerir tratamiento sistémico por vía oral. ¿Cuál es la elección? Doxiciclina. La doxiciclina. 3 meses, 100 miligramos, generalmente. Alternativa a doxiciclina, macrólidos, ¿no? Puedes utilizarse macrólidos, si es que no se puede usar tetras. Entonces, doxiciclina es lo que más se utiliza. ¿Okay? Minociclina es una alternativa dentro del mismo grupo, pero es básicamente la doxiciclina la que está indicado. Generalmente se le suele sumar, ahí sí, retinoides, ya se le suele sumar retinoides tópicos, como por ejemplo el adapaleno. También hay la tretinoína tópica. Cuando ya el paciente desarrolla abscesos, y estos abscesos comienzan a generar nódulos, incluso, pero predominan los abscesos, eso es lo que se llama ya una fase 4 fisiopatológica, y eso ya se denomina una enfermedad severa. O sea, desde el punto de vista clínico es leve, moderado y severo. Desde el punto de vista fisiopatológico puede ser una fase netamente comedónica, una fase papular, una tercera fase pustular sobre todo, y la de abscesos nódulos, que es la cuarta fase. En esta cuarta fase, donde ya se genera abscesos, se vuelve quiste y nódulo, entonces estos abscesos, nódulos y quistes, ya este paciente requiere tratamiento retinoide, pero ya no tópico, sino sistémico, y ahí se usa la isotretinoína. Isotetrinoína, que tiene muchos efectos adversos, incluso ha generado suicidios. O sea, tiene muchos efectos, tiene queilosis, descamación, puede producir hipertrigliceridemia, detiene el crecimiento. Entonces, la isotretinoína por vía oral, que ya es en el caso del paciente trágico, que ya está en esta etapa de abscesos, nódulos y quistes, capa severa. Entonces, para resumir, el acné es una enfermedad que en el 80% de los casos, ¿no? Es leve a moderado, ¿ok? Solamente un porcentaje puede evolucionar a enfermedad moderada severa. Generalmente tiene fisiopatológicamente una etapa comedónica,
una segunda etapa papular, una tercera etapa pustulosa y por último absceso nódulo quístico, cuarta etapa. Como etapas básicamente del proceso fisiopatológico, del desarrollo. Pero clínicamente se lo trata como enfermedad leve, tópico neto. O sea, puedes empezar con, ¿no?, con queratolíticos y de ahí con antibióticos tópicos. De ahí pasas a una etapa moderada de tratamiento. Entonces ya inicias antibiótico sistémico, doxiciclina. Y cuando entra la etapa severa, isotretinoína. ¿Ok? Eso es lo que hay que ver. Las variantes se llaman conglobata, justo en la etapa típicamente fisiopatológica 4 o severo, que es nódulo quístico, absceso, nódulo quístico. Y se llama fulminans, siempre acordar eso, fulminans, cuando este acné tiene, ¿no?, síntomas generales, fiebre y reactante de fase aguda como velocidad de sedimentación elevado. Entonces, eso se le suele denominar fulminans. ¿Ok? Fulminans. Entonces, fiebre, velocidad de sedimentación elevado, el paciente tiene, ¿no?, efectos sistémicos. Ese se denomina fulminas. Esto es el acné. Entonces, la lesión básica del acné y típica es el comedón, el atrapamiento, ¿no es cierto?, la hiperkeratosis del comedón. Si yo tengo una lesión muy parecida en rostro, pero sin comedón, eso se va a denominar rosácea. Entonces, la rosácea, en primer lugar, lo primero que vamos a decir de la rosácea es que no tiene comedón. No comedón. No tiene comedón. También ataca la unidad pilosebácea, igual, unidad pilosebácea, pero no hay comedón. Es más frecuente en mujeres perimenopáusicas, ¿ok? Entonces, generalmente la zona más afectada es la zona que ven acá, nasogeniana. Y lo que se va a ver es una hiperkeratosis, sobre todo, ¿no? Lo que hay es un rash persistente con engrosamiento de la piel, descamativo, es un rash llamado cuperosis, que cuando afecta la pirámide nasal puede asociarse a lo que se denomina rinofima como lesión. ¿Ok? Es un rash persistente y puede haber un crecimiento de la dermis llamado rinofima, intenso. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente, hay una asociación, ¿no? Hay una asociación con ciertos Demodex, con ciertas bacterias, con el Demodex, y por lo tanto el tratamiento de elección hoy en día es el uso tópico de metronidazol. Ojo que esta es una enfermedad que su exacerbación se asocia mucho con la luz del sol, ¿no? Entonces se exacerba con la luz del sol, se exacerba con el estrés, ¿no?, más en mujeres, se exacerba con las comidas picantes, entonces tiene esos factores. Entonces, y la cuperosis, generalmente, ¿no?, cuando hay cuperosis intensa, se puede dar antibiótico y retinoide, ¿no?, retinoide incluso por vía oral. Veamos ahora, para terminar, las discromías. Siempre recordar las discromías más características, ¿no? Este de acá, que es el típico, ¿no?, llamado también el pielbaldismo, ¿no es cierto? Es característico el vitíligo. ¿No? Entonces, el piebaldismo me sigue fallando esto. No hay problema. El piebaldismo, que fundamentalmente es un área donde no migró
los melanocitos. Entonces queda un área acrómica completa. En cambio, en el caso del vitíligo es autoinmune. Es autoinmune. Y en el caso del vitíligo sí hubo migración, pero se destruye por mecanismo autoinmune. Entonces hay una destrucción de los melanocitos por mecanismo autoinmune. Generalmente el vitíligo se ve, como ven acá en la imagen, periorificial, ¿no? Entonces alrededor de los orificios, alrededor de los ojos, alrededor de la boca, entonces son característico periorificial, de característica centrífuga, y en las manos acrales, y sobre todo empieza en jóvenes, acral. Entonces el vitíligo se puede asociar a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la enfermedad de Addison, la adrenalitis autoinmune tiene una alta asociación con vitíligo característico. Y acá tenemos el albinismo. El albinismo que es básicamente una enfermedad, en este caso no es autoinmune, es genética. Este es genético, es un fallo genético por déficit ¿de qué? De la tirosinasa. Déficit de la tirosinasa. Perdón. Y me sigue saliendo la línea, tirosinasa, ¿ok? Entonces, esa es la característica del albinismo, ¿ok? Entonces, el manejo fundamentalmente será la protección UV.